Hola, ¿me escucha? Doctor, buenas tardes. Sí, sí, le escuchamos. ¿Podemos comenzar? ¿Está la mayoría? Sí, doctor, puede comenzar. Muy bien. Eh, ¿Pueden apreciar las diapositivas? Sí, doctor. Sí, doctor. Bien, genial. Entonces, como bien saben, el día de hoy vamos a tocar el tema de hemorragias de la primera mitad del embarazo. Yo soy el doctor Venezuela Gallardo, ginecólogo obstetra y ginecólogo oncólogo del Hospital Nacional Hipólito Unanue. Perfecto. Entonces, vamos a continuar. Vamos a empezar en realidad. Cuando hablamos de hemorragias de la primera mitad del embarazo, tenemos que, obviamente, separar el embarazo en dos etapas, ¿no? Antes de las 22 semanas y debajo de las 22 y por arriba de las 22 semanas. Estas son las causas más frecuentes de hemorragias en la primera mitad del embarazo. El aborto es la causa más frecuente de sangrado en la primera mitad del embarazo, segundo lugar el embarazo ectópico, y luego está la enfermedad trofoblástica gestacional. Muy bien. El concepto de aborto es una pérdida de la gestación antes de las 22 semanas, ¿no? Es el concepto que actualmente se maneja. Antes se decía antes de las 20 semanas, ahora es antes de las 22 semanas. Sin embargo, hay unos conceptos también referentes al aborto que también tenemos que conocer, ¿no? Por ejemplo, ¿qué llamamos una amenaza de aborto? Todas estas entidades son causa de sangrado, ¿verdad? En la primera mitad del embarazo. Eh, la amenaza de aborto es aquella presencia de sangrado por los genitales, ¿no? Durante las primeras 22 semanas o con un peso de menos de 500 gramos. Básicamente la sintomatología va a ser dolor hipocólico y sangrado. Puede haber dolor, no sangrado, o puede haber sangrado y no dolor, o los dos pueden estar concomitantemente. Lo que caracteriza es que no hay cambios en el cuello del útero, o sea, el cuello no se dilata. Eso es lo que llamamos como amenaza de aborto. Cuando el aborto ya se presenta como tal, tenemos tres entidades a conocer: el aborto inminente, el aborto inevitable, el aborto consumado, ¿no? Del cual tenemos aborto completo y aborto incompleto. Entre el aborto inminente y el aborto inevitable, básicamente la diferencia es únicamente la ruptura de las membranas. En ambos vamos a tener el cuello uterino dilatado, pero en el aborto inminente las membranas ovulares están íntegras, no hay solución de continuidad entre ellas. Sin embargo, en el aborto inevitable ya encontramos una solución de continuidad. El aborto completo, como su nombre bien lo sugiere, es aquel en el cual se produjo la expulsión total del producto, ¿no? El aborto incompleto es aquel en que la expulsión fue parcial. Clínicamente, ¿cómo lo diferenciamos? Cuando hay un aborto completo, el útero está vacuo. Por lo tanto, el sangrado paró y el dolor también se... Sin embargo, cuando el aborto es incompleto y todavía hay restos todo dentro del útero, el útero lo que hace es contraerse, con una finalidad de expulsar lo que aún queda dentro. Y esa contracción, ¿no?, del miometrio produce dolor, dolor tipo cólico con sangrado. El aborto séptico es otro concepto importante. Es aquel aborto en el cual hay, aparte de la pérdida, signos de infección, como la temperatura elevada, más de 38, o el sangrado con un mal olor. Un producto, unos restos que se han infectado dentro del útero y que están llevando a la paciente a una sepsis, punto de partida ginecológico. Muy bien. Hay otros conceptos también ya no muy utilizados actualmente, pero que sería importante que conozcan, ¿no? El aborto retenido. El aborto retenido, hay evidencia de que no hay desarrollo del embrión o del feto, como que su evolución, su desarrollo se ha detenido. ¿Y eso cómo lo vamos a detectar ecográficamente? Entonces, vamos a pasar acá a poder diferenciar clínicamente todos estos tipos de abortos que les comenté en estas gráficas, ¿no? Básicamente lo más importante.
El aborto, la amenaza de aborto, como le dije, el sangrado está presente, el cuello está cerrado, a diferencia del aborto inminente o el aborto inevitable, en el cual el canal está permeable, el cuello está dilatado. Ecográficamente, lo que se va a ver ecográficamente es dentro del útero, el embrión vivo, en el caso de la amenaza de aborto, mientras que en el aborto va a haber ya una expulsión en curso, ¿no? Se va a ver los restos que están tratando de salir por el canal cervical. Y el aborto completo y incompleto, como ya les mencioné, son las diferencias más antes, ¿no? Realmente que cede el sangrado y el dolor en el completo, mientras que en el incompleto todavía persiste esa sintomatología. Aquí les pongo otro cuadrito también con algunas otras diferencias entre todos los tipos de aborto, la amenaza de aborto y los demás tipos de aborto. En cuanto acá, quiero enfocarme en el tratamiento. El tratamiento es distinto en cada uno de estos tipos de aborto, ¿no? La amenaza de aborto realmente es el reposo absoluto, lo que mejora muchas veces el cuadro clínico. Recuerden que la causa más frecuente de aborto, ¿cuál es? A ver, ¿quién quiere responder? ¿Cuál es la causa más frecuente de aborto en general, no? ¿Alguien El tiene una aborto idea? ectópico, doctor. No, ¿Abortos no, la ectópicos causa más frecuente de aborto. No, no, no se confundan, entiendan por bien la embarazo pregunta. ectópico? Y no, no me entienden la pregunta. ¿Cuál es la causa más frecuente de aborto? Son los trastornos ovulares, ¿no? Las cromosomopatías, recuerden. Luego tenemos otros tipos de causas, las infecciones, hay causas también anatómicas, pero lo más frecuente del aborto son las alteraciones ovulares, ¿no? Alteraciones cromosómicas. Eso es lo más frecuente, por lo cual una, siente una mujer va a abortar. Entonces, cuando se produce la amenaza de aborto, el reposo es uno de los puntos más importantes a tener en cuenta. El tratamiento del proceso de fondo que está produciendo esta amenaza de aborto, una vaginitis, ¿no? Una infección urinaria detectada, tiene que tratarse esa infección para que no sea causa de que el aborto continúe y se produzca un aborto ya. El tratamiento con progesterona vía vaginal en esta dosis de 400 miligramos cada 12 horas hasta la semana 16 ha demostrado cierto beneficio. Sin embargo, su beneficio mayor es en aquellas pacientes abortadoras recurrentes, ¿no? Que tienen antecedentes de abortos en gestaciones previos. En estas pacientes es aún mayor la indicación de la progesterona vía vaginal. Lo demás, en el aborto incompleto tenemos dos tipos de procedimientos que realizamos, ¿no? El legrado uterino y el AMEU, la aspiración manual intrauterina. Sabemos que va a depender del tamaño del útero y de las semanas de embarazo para poder elegir entre el grado. El AMEU, ¿antes de cuántas semanas lo realizamos? ¿Alguien quiere contestar? Jocelyn, ¿de repente tú? Antes de las 20 semanas, doctor. No, el AMEU lo realizamos antes de las 12 semanas o de un útero de menos de 12 centímetros. En el grado uterino lo realizamos en un útero de mayor de 12 semanas o una gestación de más de 12 semanas o un útero mayor de 12 centímetros. Son los factores de riesgo que les comentaba, ¿no? Lo más frecuente son las cromosomopatías, causas más frecuentes de aborto. Hasta un 70% se debe a ello. Y esto es una causa que no se puede combatir, ¿cierto? Cuando ya el aborto se va a dar por esta alteración, se da casi siempre. Sin embargo, cuando se debe a una de estas causas, por ejemplo, ya anatómico, ya sea miomas mucosos, tales como le dije, el litu, las vaginitis, enfermedades crónicas como la diabetes compensada, el lupus eritematoso, la artritis reumatoide, síndrome tifofilipídico, la desnutrición crónica, el consumo de sustancias tóxicas, incompetencia cervical, ya sea por antecedentes de cono cervical, cono frío, cono lip, o traumatismos directos en la pelvis. Todas estas causas son de alguna manera modificables o son corregibles. Y a medida que eso se vaya a corregir,
viene a formar parte del tratamiento del aborto o la... ¿Sí? Bien, la ecografía es muy importante al momento de hacer el diagnóstico de la pérdida temprana de la gestación. Ven aquí el dibujito, esto de acá, lado, es el saco gestacional. Esto negro viene a ser líquido y lo que está dentro, como esta imagen, como una increscencia, lo que sobresale de ello, es el embrión, ¿no? El embrioncito, y aquí en esta otra imagen se ve el saco vitelino, ¿no? Saco vitelino, saco gestacional, esto blanco que ven alrededor es la reacción coriodecival, y ya el embrión aquí propiamente dicho. Por el que primero aparece el saquito, luego se ve el saco vitelino y luego aparece el embrión. Entonces, para diagnosticar nosotros una gestación no evolutiva, no como aborto pretenido, ecográficamente, ¿qué tenemos que encontrar? Ecográficamente, a la ecografía transvaginal hay algunos criterios que tienen que cumplir para clasificarlo como una gestación no evolutiva. Por ejemplo, que haya presencia de embrión, pero que no haya actividad cardíaca. Por ejemplo, acá podemos ver un embrión, pero no evidencia actividad cardíaca. Y a partir de qué tamaño ya debería haber actividad cardíaca. Y este embrioncito, la longitud coronal es mayor o igual a 7 milímetros y no hay actividad cardíaca, ya no vale el tiempo esperar más porque ya no va a haber actividad cardíaca. Es hasta 7 milímetros ya debería haber alguna actividad cardíaca. Si no lo hay, ya nosotros catalogamos una gestación no evolutiva. La ausencia de embrión con una actividad cardíaca mayor o igual a 2 semanas después de haberse realizado una ecografía con saco gestacional sin vesícula vitelina. O un criterio más importante, el diámetro medio del saco gestacional. Cuando el saco gestacional es mayor a 5 milímetros, 2,5 centímetros, y no hay embrión en su interior, ni vesícula vitelina, ya estamos hablando de una gestación anembrionada. Ya, si hasta los 25 milímetros de longitud de este saco gestacional no ha aparecido embrión, ya lo más probable es que ya no vaya a aparecer y ya la catalogamos como una gestación anembrionada. Aquí, para recordar, primero que nosotros vamos a ver en una ecografía vaginal en una gestación inicial es el saco gestacional. Aparece hacia la cuarta semana, saco vitelino hacia la quinta semana y posteriormente el embrión hacia la sexta y séptima semana. Es así más o menos cómo va apareciendo las estructuras dentro del útero en una gestación inicial. Una pregunta, chicos. ¿Ah? Todo bien, doctor. Genial. Estos son los exámenes que nosotros pedimos ante una paciente con un aborto. Pedimos hemograma, es muy importante conocer su hemoglobina porque estas pacientes al presentar sangrado tenemos que descartar que no tengan anemia, ¿no? O qué tipo de anemia estén usando en ese momento. Luego lo que siempre se pide, ¿no? Su perfil de coagulación, examen de orina, el de RPR, para ver sífilis, prueba de VIH también, que también pueden ser causas de aborto. Importante toda esta información. Y obviamente la beta-HCG también en sangre es lo que solicita para confirmar gestación. Muy bien, y el examen de imagen gol estándar que nosotros pedimos para la amenaza de aborto o gestación inicial es la ecografía transvaginal. Una muy buena resolución, podemos ver todas las estructuras que aparecen. Bien, ahora acá el tratamiento del aborto. El tratamiento puede ser médico o puede ser quirúrgico. El tratamiento médico, eh, básicamente, lo podemos realizar primero con paracetamol o ibuprofeno para el dolor.
y luego podemos inducir a que termine el aborto, o sea, de que el aborto sea completo, de que termine de expulsar los restos con esta pastilla de misoprostol, un análogo de la prostaglandina, ¿no? Que lo colocamos intravaginal o vía oral y con ello se produce ya sea una gestación embrionada, una gestación evolutiva o un aborto incompleto. El tratamiento médico. ¿En qué pacientes estaría contraindicado hacer el tratamiento médico a las pacientes con aborto? Pacientes con alergia a las prostaglandinas, un embarazo ectópico, pacientes que sufran de hipotensión arterial, glaucoma, con asma no controlada, que estén con alguna infección severa o un sangrado vaginal importante, una anemia menos de 9, alteraciones de la coagulación o una gestación con flujo in situ. Si la paciente cumple alguno de estos criterios, la paciente no es candidata para un tratamiento médico y entonces pasaría a un tratamiento duro. Una dosis recomendada por la FIBU para el manejo médico del aborto. En un aborto de menos de 12 semanas, en el caso, por ejemplo, de un embarazo anembrionado, la dosis es 800 microgramos de misoprostol. Cada tableta es la dosis de 200. Sería entonces 4 tabletas ya, por la bucal, sublingual o por vía vaginal. Cada 3 horas hasta la expulsión de producto. Por ejemplo, acá, eh, si es un aborto incompleto, la que ya expulsó una cantidad del producto, la dosis es de 400 microgramos de misoprostol sublingual, única dosis, es decir, 2 tabletas. O 600 microgramos de misoprostol vía oral, también única dosis. Como pueden ver, dependiendo las semanas de gestación, la cantidad de misoprostol varía. Acá les dejo el esquemita para que lo tengan en consideración. Sobre todo, sería bueno que se memoricen o lo aprendan bien las dosis en los abortos de menos de 12 semanas. Lo demás ya un poquito más complicado que les vayan a preguntar. Pero esto sí es importante. ¿Alguna pregunta, chicos, de acá? De repente por ahí tienen alguna experiencia con esta pastilla. Esta pastilla puede producir también alza de la temperatura, escalofríos y, bueno, y dolor, ¿no? Obviamente, el dolor pélvico. Con síntomas que puede producir el uso de misoprostol. Entonces, la paciente tiene que tener conocimiento. Y también la hipertermia. Les mencioné de inicio. Otra cosa importante que tenemos que saber en el caso de una paciente con sangrado en la primera mitad del embarazo es el valor del beta-HCG. Recordamos que el beta va aumentando su valor a medida que la gestación va progresando, llegando a un pico máximo de a las 12 semanas, desde las 12 y 14 semanas de embarazo, el beta-HCG tiende a llegar a su pico máximo, dando valores hasta 10.000 o 200, para luego ir disminuyendo. Por eso que de las 12, 14 y 16 semanas también es donde aparece en mayor cantidad los casos de hiperemesis gravídica, pico de la. Cuando el valor de la beta es más de 2.000, según la COG, más de 2.000 de infertilidad, ya se debería ver un producto dentro del útero, ¿sí? Si es que tenemos estos valores, tenemos en cuenta el de 2.000. La Sociedad de Ginecología y Obstetricia toma en cuenta este valor de 2.000. Si con 2.000 de beta-HCG tú le das una ecografía transvaginal y no evidencias saco gestacional, entonces debes de pensar que la gestación tiene que estar fuera del útero. Porque con este valor de 2.000 ya debe notarse algún producto de la gestación. Y si no está dentro del útero, tienes que buscarlo en las pompas, en el ovario, en otra parte cervical, y estaríamos hablando de un embarazo ectópico.
¿no? De un embarazo este. Recuerden que el beta-HCG normalmente en una gestación normal se duplica cada 2 días, o sea, cada 48 horas. Mientras que un embarazo ectópico se eleva en menos del 50%. Y en el aborto mantiene una meseta o va ya que se va produciendo la pérdida de la gestación. Y si la paciente no es candidata para tratamiento médico del aborto, tenemos que plantear el tratamiento quirúrgico. Como le decía, menos de 12 centímetros va para MEO. Mayor de 12 centímetros va para el grado uterino. El ameo se puede hacer con anestesia paracervical, ya que el grado uterino sí requiere la de operaciones, ¿no? Si es un embarazo séptico, idealmente iniciarle tratamiento antibiótico 6 horas antes de realizar el procedimiento invasivo. Eso es básicamente el manejo del aborto, ¿no? Tanto el quirúrgico como el médico. Estas son las cánulas que utilizamos para el ameo. Seguro algunos de ustedes han podido ver cómo lo utilizamos y por medio de estas jeringas colocamos estas cánulas acá, como vemos en esta imagen, y dependiendo el grado de dilatación del cuello, vas colocando las cánulas amarillas, si es más grueso o más dilatado, colocas las cánulas más gruesas, ¿no? O la verde o la marrón. Y esto de acá comienza a aspirar, o se introduce cánula dentro del útero, comienza a aspirar todo el contenido endouterino. Es menos cruento que el legrado uterino. El uterino utiliza unas legras que raspan todas las paredes del útero. Y también eso produce un pequeño raspado porque las cánulas en la punta tiene como un pequeño filo que también te sirve como para poder rascar, pero no es tan cruento como las legras, ¿no? Esto utilizamos en gestaciones de menos de 12 semanas. Bien, hasta aquí una pregunta de aborto, chicos. ¿Alguna Doctor, duda? Sí. usted indicó de la posibilidad de misoprostol. ¿Hasta qué semana máximo podemos confiar del misoprostol en caso de un aborto? Por ejemplo, que hay casos, ¿no? Donde hay mujeres que utilizan como 6 o 7 pastillas de misoprostol simplemente por tener solamente 6 semanas, 7 semanas, donde sería una Sí, dosis justamente por eso aquí les puse el única. cuadrito. Como ves, el misoprostol puedes utilizarlo cualquier semana. Obviamente, mientras la semana es mayor, mientras más cerca al término, la dosis como es menor, ¿no? Menor. Por ejemplo, acá, antes de las 12 semanas, para un aborto inducido, o sea, vale decir, te hacen una ecografía transvaginal y ven que es un aborto, una gestación anembrionada. O sea, hay saco gestacional, más de 25 milímetros, pero no hay embrión. Entonces, tenemos que inducir un aborto, una gestación no viable. Cuando es menos de 12 semanas, mira, colocamos 4 tabletas de Prosol, cada tableta viene de 200, ¿sí? Puede ser bioral o sublingual. Parando acá, por ejemplo, cuando acá ya sería ya un óbito, ¿no? Un óbito fetal de más de 20 semanas, que es un bebito que su latido ya dejaron de presenciarse, ¿no? En la ecografía, consideramos como un óbito, tenemos que inducir también que el producto salga, ¿no? Acá utilizamos, por ejemplo, misoprostol, pero mira, cuarta parte de la tableta, 50 microgramos, a diferencia de la dosis que utilizamos en las 12 semanas. Te das cuenta, en todas las semanas cambia la dosis, porque en mayores hay mayor cantidad de receptores, perdón, de prostaglandinas, y la dosis que requiere es mucho menor. Porque si tú a las 28 semanas le pones esta cantidad de misoprostol, puede pasar, puede producir hasta una toxina. Creo que las dosis van disminuyendo, pero puedes utilizarlo como tú ves en todas las semanas del embarazo. Gracias, doctor. Muy bien, entonces hablemos del embarazo ectópico. El embarazo ectópico se define como la presencia de un embarazo fuera de la cavidad uterina, un embarazo que puede estar localizado en cualquier parte
del útero. Frecuente es que lo encontremos a nivel de la ampolla, en el 80%, en el istmo, en el 12%, en la región cornual o intersticial, en el 2%, y en la región de la fímbria, en el 5%. Entonces, aquí es donde aparece con mayor frecuencia. ¿Sí? Según las guías de la NICE del 2012, 11 de cada 1.000 gestaciones son ectópicas, siendo la localización más frecuente en el 95% de casos la toma, concretamente en la parte ampular. Acá, más estrecha es el istmo, ¿no? También puede haber embarazo ovárico o embarazo cervical. Estos son los factores de riesgo. La de haya tenido antecedentes de gestación ectópico, la paciente haya sido sometida a una salpingectomía, que el paciente tenga una EPI, una de las causas más frecuentes, que la paciente haya salido embarazada siendo portadora de un dispositivo intrauterino, el fumar, la edad materna avanzada, más de 40 años, algún procedimiento quirúrgico a nivel abdominal que haya podido formar adherencias a nivel de la trompa, historia de mayor o igual a 3 abortos espontáneos, o pacientes que han salido embarazadas mediante técnicas de reproducción. Estos son factores de riesgo para la presencia de un embarazo ectópico. Los síntomas suelen ser un poco más inespecíficos que el aborto. Primero es la amenorrea. El paciente viene porque no le viene su periodo. Sangrado vaginal suele aparecer, pero a diferencia del aborto suele ser un sangrado más oscuro y menos profuso. Dolor abdominal sí va a aparecer, al igual que el embarazo, que el aborto. Y la ecografía vaginal, al igual que el aborto, es el método más sensible para el diagnóstico precoz de una gestación ectópica. Y ya llega al 99%, según diferentes estudios, vienen a demostrar que la ecografía vaginal es el examen de inicio principal para el diagnóstico de embarazo ectópico. Ahora, dependiendo de la ubicación de este embarazo ectópico, hay ciertas características a tener en cuenta. Por ejemplo, el embarazo ectópico revienta, suele tener mayor cantidad de sangrado, es el embarazo ectópico a nivel intersticial o cornual. Los criterios de Spielberg para el embarazo ovárico son el caso de embarazo ovárico, el cual aparece en el 2%. La trompa del lado afectado debe verse intacta, o sea, que no está alojando el embarazo ectópico la trompa de ese lado. El saco gestacional debe ocupar la posición donde se debería ver el ovario. Y el ovario debe estar conectado al útero por el ligamento ovárico. Pero son los criterios de Spielberg para diagnóstico de un embarazo ectópico. Hay también criterios de Palma para embarazo cervical. Sobre todo se ve esto bastante en pacientes que han tenido procedimientos como legrados uterinos, ¿no? Factores de riesgo. Estos pacientes vienen por un sangrado profuso por vía vaginal. Suele confundirse mucho el embarazo cervical con los abortos. El cervix se palpa blando, pero agrandado de tamaño, y con lo que se conoce como útero reloj de arena. El cuello va agarrando un tamaño parecido al del fondo uterino. El producto de la concepción está totalmente limitado dentro y firmemente adherido al endocervix. El orificio cervical interno está cerrado y el orificio cervical externo parcialmente abierto. Y de los embarazos ectópicos, el que puede llegar a término de la gestación es el embarazo ectópico abdominal, o también llamado embarazo ectópico peritoneal. Esta ubicación es la única que puede llegar a término. Los demás, los demás tipos de aborto ectópico, superficial, ampular y ísmico ovárico, suelen reventar antes, porque las paredes que lo recubren no aguantan tanta distensión. Sin embargo, en los abdominales o peritoneales, al no tener algo que limite su crecimiento, son los únicos que pueden llegar a término. El diagnóstico, como les dije, es ecográfico. El hallazgo que con más frecuencia se observa en la ecografía es una imagen heterogénea que se moviliza separadamente el ovario, en el caso del ectópico de la trompa. Se evidencia así, como vemos acá, ¿ok? Y como una dona lo ven, que se suele localizar a nivel de la zona anexial. Es donde se va a localizar.
La sensibilidad y especificidad de estas imágenes para el diagnóstico de gestación ectópica tubaríca es de casi 90%. ¿Ya? Entonces, el Doppler nos ayuda para localizar esta ubicación porque se va a evidenciar el flujo sanguíneo periférico en la zona de la gestación ectópica. Bien. ¿Hay alguna pregunta, chicos, antes de entrar al tratamiento? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Doctor, disculpe, ¿podría repetir el diagnóstico por ecografía? Perdí. Claro. Diagnóstico, bueno, primero el examen clínico. El examen clínico, la paciente te va a llegar por una sintomatología caracterizado por dolor, menorrea, dolor y sangrado. Entonces, el tipo de sangrado que aparece en el embarazo ectópico es un sangrado escaso, más oscuro. A diferencia del aborto, va a ser un sangrado más rojo y más profuso. En la palpación bimanual se va a poder evidenciar una masa facial. Acá ves esta imagen que se lo va. Acá adyacente al ovario, de acá un saco. En la palpación bimanual se va a poder tocar, se va a poder palpar. La palpación bimanual se hace la ecografía intravaginal y se va a evidenciar claramente una masa en el anexo que viene a ser, la gestación. Y cuando tú le haces la ecografía, también evidencias la presencia del saco gestacional en la trompa o en el ovario, dependiendo de la localización. Se ve claramente un saco gestacional localizado en el anexo, ¿no? Ya sea anexo derecho o anexo izquierdo, que puede aparecer en cualquiera de los dos lados. El lado es más frecuente que el otro. Y si hay sangrado o si ya comienza a romperse la trompa, en el fondo del saco de Douglas se va a ver sangrado. Entonces la paciente ya va a llegar con un deterioro o un dolor abdominal más marcado. Bien, en cuanto al tratamiento, pues también al igual que en el aborto, ser de una conducta médica, una conducta expectante, hasta un tratamiento quirúrgico. En el tratamiento, en la conducta expectante, puedes hacerlo cada vez que la paciente cumpla estos parámetros. Uno, que la paciente tenga asintomática, o sea, no tenga dolor abdominal, tenga un buen estado general y el beta-HCG sea menos de 1000. Cuanto menos es el valor del beta al inicio, hay mayor probabilidad de una evolución favorable sin tratamiento y ausencia de líquido en el fondo de saco de Douglas, o sea, ausencia de sangre. Cumple estos criterios, la paciente puede ir a un tratamiento expectante porque el embarazo ectópico puede reabsorberse. No ha sido una gestación muy avanzada, se abortó temprano y puede resolverse de manera espontánea. Sin embargo, también tenemos el tratamiento sistémico con metrotexate, el metrotexate, ¿no? ¿En qué casos también utilizamos? La paciente esté hemodinámicamente estable, ausencia de un dolor abdominal severo, puede producir alguna molestia, pero no es un dolor abdominal severo, no es un abdomen quirúrgico. Que la paciente se le pueda hacer seguimiento hasta que se resuelva el proceso. La función del hígado y del riñón debe estar normales. Este producto, este embrión, no debe presentar frecuencia cardíaca fetal. La frecuencia cardíaca fetal debe ser negativa. El diámetro del saco debe ser menor a 4 centímetros y el BHCG menor a 5000. Si cumple estos parámetros, el paciente puede ser tratado simplemente con tratamiento médico con microtexate. Aquí tenemos imágenes de un embarazo ectópico. Miren acá. Este es el útero, este es el ligamento útero ovárico derecho, ovario, esta es la trompa derecha y este es un saco. Vemos acá este saquito parouterino y el tratamiento quirúrgico puede ser una salpingectomía, vale decir, sacar la trompa como se ve en esta imagen que se está utilizando esta pinza de bipolar, está quemando este lado para luego cortarlo. Igual acá se va a quemar y se va a cortar y se va a sacar toda esta zona. O se saca a la trompa, no hay ningún problema. En el caso de que la gestación, la gestación ectópica
pueda solamente ser sacada sin necesidad de sacrificar la trompa, podemos hacer una salpingostomía, o sea, un corte en la trompa longitudinal, sacamos el producto y suturamos. Trompa se la conservamos. Esa es una salpingostomía. Esto es lo ideal, pero casi siempre lo que hacemos es la salpingectomía, porque la paciente llega a emergencia con la trompa estallada, con un sangrado profuso, que dificulta o imposibilita poder conservar la trompa y necesariamente se tiene que producir o realizarse a la paciente una salpingectomía. Y siempre lo ideal es por la vía menos invasiva. La vía menos invasiva es la vía laparoscópica. Son los esquemas que utilizamos del metotrexate. Lo que más utilizamos es 50 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal intramuscular. ¿Sí? Luego hacemos el dosaje de la beta-HCG el día 4 y el día 7 y evaluamos el descenso de la gonadotrofina en más del 15%. Y si hay un descenso de más del 15%, entonces podemos decir que está respondiendo al tratamiento, o hay una muy buena respuesta al tratamiento del metotrexate. ¿Alguien sabe, chicos, lo que es el metotrexate? ¿Alguien sabe, chicos, qué es el metotrexate? El metotrexate es un medicamento que se utiliza bastante en la parte oncológica, un antimetabolito a nivel del DNA de las células, en el caso del cáncer, en las células cancerígenas, inhibe su replicación. Por eso que el metotrexate es utilizado también para patologías oncológicas, como por ejemplo el coriocarcinoma, ¿no? Entonces, esto utilizamos porque va a evitar el crecimiento de las células, ¿no? De la gestación, en este caso ectópico. Y siempre se le va a alternar con leucovorin, ¿no? Que es el ácido clínico. Eso es el tratamiento complementario para pacientes por el criterio con un manejo médico. Si la paciente está descompensada, el tratamiento tiene que pasar a quirúrgico. ¿Alguna pregunta, chico, de embarazo ectópico? No, doctor, todo bien hasta ahora. Una pregunta, dice doctor, una pregunta. El otro nombre de la trompa es endosalpinx. ¿Qué opinan, chicos, de esto? O sea, endosalpinx viene a ser la parte interna de la trompa, pues, ¿no? Que recubre internamente vamos a decir, la región endouterina, ¿no? Que sería la parte endometrial, la parte que recubre la porción interna del útero. Bien, chicos, ahora la tercera causa de hemorragia de la primera mitad del embarazo, tenemos la enfermedad trofoblástica gestacional. Es un crecimiento anormal del tejido trofoblástico. Tenemos dos entidades claramente diferenciadas, la molidatiforme y la neoplasia trofoblástica gestacional. Nosotros más vemos es la molidatiforme, la cual puede ser completa o puede ser parcial. La neoplasia trofoblástica gestacional era una mole invasiva, coriocarcinoma, tumor del lecho placentario y tumor trofoblástico epitelioide. Aproximadamente el 50% de los casos de neoplasia trofoblástica gestacional surgen en un embarazo molar. El 25% surgen de la pérdida del embarazo, el aborto o el embarazo. Y el otro 25% suelen surgir de un embarazo ágil o un embarazo prematuro. Muy bien. Estos son los factores de riesgo para que la paciente presente enfermedad trofoblástica gestacional. Mayor de 40 años,
menos de 20 años, dieta baja en proteínas, baja en ácido fólico, factores genéticos, antecedentes de mola previa o la ascendencia asiática. He visto que hay mayor incidencia de las enfermedades trofoblásticas estacional. Bien, acá algunas características considerar para poder diferenciar entre estas entidades. Por ejemplo, la mole hiatiforme completa, cariotipo 46XX, ¿no? O 46XY. Aquí en la mola completa va a haber ausencia total del feto y del embrión, mientras que en la mola parcial el cariotipo es triploide, 69XXY o 69XY o 69XXX. Uno es triploide y otro es diploide. En la mola parcial puede haber feto o parte de la placenta. No todo es hiperplasia trofoblástica. En la completa, la hiperplasia es difusa, tal, mientras que en la parcial, la hiperplasia trofoblástica es el valor del BTHCG va a estar muy elevado en la mola hiatiforme completa, mayor a 100.000. Complicaciones médicas como la eclampsia, como el hipertiroidismo, la hiperemesis y los quistes decaloteínicos son más frecuentes de presentarse en la mola completa, mientras que la mola parcial es más claro la complicación médica y el beta no suele elevarse tanto, no 10-100.000. La mola invasora, como su nombre lo indica, va a ser un tejido, molar, una hiperplasia trofoblástica, una generación hidrópica de trofoblástico que va a invadir el miometrio, y esto le va a dar capacidad de hacer metástasis. Y el lugar donde la neoplasia trofoblástica gestacional hace mayor metástasis, el punto más frecuente o el órgano más frecuente es el pulmón. En primer lugar el pulmón y en segundo lugar la vagina. Son los órganos que con mayor frecuencia hacen metástasis la neoplasia trofoblástica. El coriocarcinoma es tejido totalmente anaplásico. Las vellosidades están ausentes, a diferencia de las molas, en el cual hay degeneración hidrópica, que se ve en la presencia de uvas, ¿no? Que son es la degeneración hidrópica, las vellosidades coriónicas llenas de agua. En el coriocarcinoma no va a haber ello, va a haber todo tejido anaplásico, hemorragia y necrosis. Es todo lo que se va a ver ahí. La diseminación vascular a distancia igual agarra pulmón, cerebro, hígado, ¿no? Y vagina. El tumor trofoblástico del sitio placentario tiene como una característica que el marcador más eleva no es el beta-HCG. En esta entidad de tumor del sitio placentario, el marcador que más eleva es el lactógeno placentario. Y a diferencia de las demás entidades, las cuales responden muy bien al tratamiento médico, el tumor trofoblástico no suele responder al tratamiento médico con quimioterapia, por lo que aquí indicado tratamiento quirúrgico, la histerectomía, ¿no? El tumor trofoblástico del sitio placentario. Muy bien. Entonces, no olvidarse que el marcador lactógeno placentario se eleva en esta entidad. Mientras que en las demás, en el corio, en la mola, el beta-HCG es el marcador que más tiende a elevarse. Aquí una diferenciación más detallada entre la mola parcial y la mola completa. En la mola parcial tenemos un óvulo que se va a juntar con dos espermas, ¿sí? Pero no va a haber componente genético del óvulo, por eso que es diploide, ¿sí? Óvulo vacío más un esperma que se duplica. Mientras que la mola parcial, claro, es un óvulo más dos espermas, ambos con su componente genético, mientras que la mola completa, el óvulo no va a participar genéticamente, es un óvulo vacío, y es el esperma que se duplica, por eso es diploide. Aquí hay dos espermas con componente genético igual que el óvulo, por eso es triploide, ¿no? 79XXX, mientras que en el otro el óvulo no participa genéticamente, por eso que es diploide. Más frecuente el 46XX. La presencia de feto a menudo está presente en la mola parcial, mientras que en la mola completa no hay feto ni placenta presente. Todo es generación hidrópica. El que tiene mayor riesgo de malignización y que presenta un útero aumentado mayor para la edad gestacional es la mola completa.
más tiende a complicarse y el que más tiende a irse a una neoplasia trofoblástica gestacional. Recuerden que la mola completa y la mola parcial no son neoplasias, pero pueden progresar a una neoplasia trofoblástica gestacional con el tiempo, puesto que estas pacientes requieren un control posterior a la evacuación. Entonces, ahora ya dejamos de un lado lo que son la mola completa y la mola parcial para hablar de la neoplasia trofoblástica. La neoplasia trofoblástica está dentro de la enfermedad trofoblástica gestacional, tiene unos factores de riesgo importantes. Por ejemplo, el tamaño del útero antes de la evacuación es mucho mayor para la edad gestacional. Los niveles de beta-HCG mayor a 1000. Presencia de quistes tecaloteídicos de más de 6 centímetros en los ovarios. Estos son factores que nos pueden hacer pensar que esta paciente tiene mayor riesgo de hacer una neoplasia trofoblástica gestacional. Bien, la neoplasia trofoblástica gestacional, la presentación es muy variada. Recuerden que esta entidad, a diferencia de estas dos anteriores, la mola completa y mola parcial, tiene capacidad de hacer metástasis. Y su presentación más agresiva es el coriocarcinoma. ¿Sí? Entonces, este coriocarcinoma es la entidad más agresiva de las neoplasias trofoblásticas gestacionales. Otras dos entidades suelen también ser diagnóstico diferencial de los abortos, sobre todo la mola parcial, en la cual puede haber placenta o puede haber parte de feto. Aquí en la ecografía, para el diagnóstico, al igual que en las otras entidades que hemos visto, en la ecografía intravaginal es el examen ideal. Lo que vamos a ver en la ecografía intravaginal, vemos esta imagen, la endouterina, que viene a ser la degeneración hidrópica, o también llamado como en tormenta de nieve, copos de nieve, ¿no? Estas bolitas, o bueno, imágenes anecogénicas o negritas que ustedes ven, vienen a ser líquido, agua. ¿Qué viene a ser las velocidades que están llenas de agua? La degeneración hidrópica. Esta imagen en panal de abejas o en copo de nieve o tormenta de nieve, que le llaman, suele ser un signo muy evidente de una mola completa. Y en la mola parcial, esta degeneración hidrópica tiende a ser más focal, no tiende a ser tan difuso como en la mola completa, es más focal. Es casi todo es mola completa. Y obviamente otro dato importante para el diagnóstico de la enfermedad molar es la beta H. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de la neoplasia trofoblástica gestacional? La neoplasia trofoblástica gestacional, el diagnóstico lo podemos hacer sin necesidad de tener un tejido para estudio anatomopatológico. Lo podemos hacer clínicamente. La mola completa y la mola parcial, una vez que realizamos la evacuación, el patólogo lo estudia y nos dice es una mola parcial o es una mola completa. La neoplasia trofoblástica, el diagnóstico lo podemos hacer sin necesidad de tener tejido para estudio anatomopatológico. ¿Cómo el diagnóstico? Después de una evacuación de una mola o parcial, y le hago los controles de beta-HCG semanal, que tienen que disminuir después de la evacuación. Y estos valores de la HCG se mantienen en una meseta por 4 medidas, vale decir, le mido el beta en el día 1, en el día 7, en el día 14 y en el día 21, y veo que no ha disminuido, que se mantiene en meseta, yo ya lo puedo clasificar como una neoplasia trofoblástica gestacional. Ejemplo, que hay una elevación de más del 10% en el día 1, día 7 y día 14, como se dan cuenta, es cada semana que le voy a dosar el beta-HCG. Si veo que en estas tres tomas se ha elevado más del 10%, ya también lo catalogo como una NTG. O que el beta-HCG se permanezca elevado por más de 6 meses. Pues de la evacuación, así sean cantidades ínfimas, pero es detectable, algunas guías lo consideran como un criterio para considerar una neoplasia trofoblástica gestacional. Entonces, cuando ya tengo el diagnóstico de la neoplasia trofoblástica gestacional, tengo que estadiarlo y utilizar este esquema de la OMS. Esta es una escala de puntuación pronóstico de la OMS.
Obviamente esto yo no lo utilizo para molas, ni la mola completa ni la mola parcial, lo utilizo para las neoplasias trofoblásticas gestacionales. Estas son las que tienen capacidad de hacer metástasis. Catalogo como etapa uno si esta neoplasia trofoblástica está confinada al útero, no ha afectado a otro órgano. Etapa 2 cuando ha afectado los ovarios, las trompas o la vagina. Etapa 3 cuando se extiende a los pulmones. Y la etapa 4 cuando agarra otros órganos como hígado, riñón, por ejemplo. Y esta puntuación de la OMS, en el cual tomo en consideración la edad de la paciente, los antecedentes de embarazo previo, el intervalo que hay entre la gestación anterior y esta neoplasia trofoblástica, valor del HCG, el tamaño del tumor en el útero, qué sitios ha hecho metástasis, el número de metástasis si la paciente ha presentado resistencia a la quimioterapia previa. Todo esto me va a dar una puntuación. Sé que si la puntuación es menor de 6, la paciente va a responder muy bien al methotrexate o a la actinomicina D, que es el tratamiento estándar. Pero si esta puntuación paciente arroja más de 6, en la puntuación de la OMS, esta paciente debe recibir poliquimioterapia, porque hay alto riesgo de que la paciente presente resistencia a la monoterapia. Entonces, aquí está lo que le decía. Menos de 6 bajo riesgo, va bien con methotrexate. Mayor o igual a 7, tengo que darle no solamente methotrexate, sino le tengo que dar otros medicamentos, ¿no? Le doy etoposide, ¿ya? Ya le doy poliquimioterapia. Esto ya viene a ser área del oncólogo médico, que le da su arsenal de tratamiento, pero combinado varios medicamentos, porque este valor de 7 me dice que el paciente tiene alto riesgo de recurrencia. Menor de 6 me va a responder muy bien a la monoterapia. Mayor a 12 ya es un riesgo ultra alto, asocia con antecedente no molar, metástasis cerebral y quimioterapia multifarmacológica previa fallida. O sea, su pronóstico disminuye porque tiene alto riesgo de que tampoco responda a la poliquimioterapia. Muy bien. Entonces, en el embarazo molar, el tratamiento y la evacuación uterina. Hablamos de la mola completa y la mola parcial. Le hago legrado aspirativo. ¿Sí? Y posteriormente a ello, controles de BTCG semanal. En la neoplasia trofoblástica, monoterapia con una puntuación menos de 6 de la OMS o poliquimioterapia con una puntuación mayor o igual a 7 del cuadro pronóstico de la OMS. Muy bien. El seguimiento, como les digo, primero al paciente cuando viene con su embarazo molar y le hago la evacuación, le grado aspirativo, luego le doy anticonceptivos orales combinados por un año. Se le debe medir el beta-HCG sérico 48 horas después de la evacuación del embarazo molar y luego medir semanalmente, ¿no? Hasta 3 valores normales negativos, vale decir menos de 5. Muy bien. La quimioterapia no está indicada en los embarazos molares, siempre que los niveles estén en regresión. Si hay aumento o meseta, como les mostré en los diapositivos anteriores, sí se debería replantear la posibilidad de que este paciente vaya a tratamiento con methotrexate. Muy bien, chicos, hemos abarcado los 3 grandes causas de hemorragia en la primera mitad del embarazo. No sé si tienen alguna pregunta. Chicos, Todo bien, doctoras. ¿sí? ¿No hay ninguna duda? ¿En qué casos doy solamente methotrexate y en qué casos doy poliquimioterapia? A ver, Christopher Castillo. ¿Está Christopher Castillo? Porque no está Christopher Castillo. Ha aprendido nomás. ¿Ah, Christopher? El late. ¿Dónde el hospital late? 2 de mayo, 2 de mayo. A ver.
una pregunta. ¿Está Graciela Alessandra Galindo? Sí, doctor. Buenas tardes. Dime, ¿qué diferencia hay entre un aborto inminente y un aborto inevitable? ¿Recuerdas? ¿Alguien que quiera responder? Doctor, ¿es que el cuello uterino permanece cerrado en el inminente? No, en el inminente, la única diferencia entre ambos es la membrana, ¿no? Membranas rotas en el inevitable y membranas íntegras en el inminente. Ambos, el cuello está dilatado. Igual les voy a pasar la diapositiva para que puedan repasar. ¿Parece? Sí, doctor, está bien, gracias. Ya. Bueno, ya pues chicos. Voy a almorzar y cualquier duda ahí me pueden preguntar. ¿Ya? Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Tengan buenos días. Gracias, doctor.